¿Cuántos están contentos de estar hoy acá en nuestro medio, alabando el nombre de Dios y especialmente agradeciendo por ese regalo perfecto que nos dio en la persona de ese precioso niño, el niño Dios? No sé si alguna vez te has preguntado, y la respuesta probablemente es no. Siendo que había en el tiempo en que Cristo nació, el niño Jesús nació, otros reyes, incluso emperadores, ¿por qué es que los ángeles celestiales solo cantaron a un rey? Es decir, a su rey. Es una pregunta que no es muy común formularla. Yo mismo no la había hecho antes hasta que leí un artículo al respecto. ¿Qué otros reyes reinaban en ese entonces cuando el niño nació? Bueno, sabemos que aunque no era un rey, era un emperador. En Roma gobernaba Augusto César. Lo interesante del reinado o del gobierno de Augusto César es que no era un rey cualquiera o un emperador cualquiera. Hay restos arqueológicos que muestran que era considerado un hijo de Dios. El emperador romano era prácticamente un dios. Y dice un autor, su nombre es son siglas N.T. Wright. Y tengo, por cierto, aquí la fotocopia, no traje el libro. Dice que cuando era nombrado o por sucesión, un noble se convertía en emperador. Qué curioso, todos los emisarios, los heraldos del imperio, recorrían cada rincón del imperio con las siguientes palabras. Aquí tengo la cita. Dice que cuando Augusto César llegó a ser el emperador, las palabras que los emisarios pronunciaban eran buenas nuevas. Así comenzaban. Buenas nuevas. Tenemos emperador. Tenemos justicia, tenemos paz, seguridad y prosperidad para siempre. El Hijo de Dios ha llegado a ser el Rey de todo el mundo. ¿Cómo llamaban o consideraban al emperador? El Hijo de Dios. Por eso, después de muerto el emperador, era divinizado, algo parecido a lo que ocurre hoy día cuando una persona, un ser humano es canonizado. El emperador ya muerto era divinizado. Y por supuesto seguía en la línea sucesora su hijo como el nuevo emperador. Ahora, si el emperador romano, en este tiempo Augusto César, era considerado divino y las buenas nuevas recorrían todo el imperio, la pregunta es, ¿por qué los ángeles de Dios no le cantaron? Si era tan importante, hijo de Dios, ¿por qué los ángeles decidieron no cantar? Pero si nos movemos del imperio a un ámbito más local, ¿recuerdas quién era el rey de Judea y de Palestina en ese entonces cuando el niño nació? Herodes, pero ¿cuál Herodes? Porque era también una estirpe, era una dinastía. Era Herodes el Grande. De todos los Herodes malvados, él era el más malvado. Quizás por eso le decían el grande, el más grande de los malvados. Pero el caso es que durante 34 años, Herodes el Grande gobernó Judea y Palestina. Durante ese tiempo era lo que llamamos hoy el perfecto dictador. Él era la ley. Él decidía quién vivía y quién moría. Amasó una gran fortuna y era prácticamente adorado. Y sin embargo, los ángeles celestiales tampoco le cantaron. ¿Por qué? Bueno, dice el artículo que leí, que los ángeles no le cantaron a Augusto César, ni tampoco a Herodes el Grande, porque ellos no le cantan a cualquier rey. Casi que me parece escucharlo. Es que no le cantamos a cualquier rey. Le cantamos al único rey. En Primera de Timoteo encontramos las características de ese rey. Y allí dice el apóstol escribiendo a Timoteo, al Rey de los siglos,
el inmortal, invisible, al único y sabio Dios. A Él sean la honra y la gloria. O sea, no le cantan a cualquier rey porque solo hay un rey. Y ahora, algo muy interesante. ¿Por qué el canto comienza diciendo gloria a Dios? Recordamos, primero comienza diciendo gloria a ¿quién? A Dios, el canto de los ángeles. Hemos escuchado ¿qué cantan los ángeles? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. El canto comienza dando gloria a Dios. Ahora, no sé si han leído el libro El deseado de todas las gentes, pero ahí hay una declaración poderosa. Al principio del libro, cuando se habla del nacimiento de Jesús, el deseado de todas las gentes afirma que la gloria de Dios, oye bien, la gloria de Dios consiste en dar. La gloria de Dios consiste en, a ver, dar. Pero dar no como damos nosotros a veces, ¿verdad? Con lástima, no. En abundancia, o sea, con ganas. O sea, Dios da, en ese sentido, por cierto, la palabra pródigo se aplica, porque a veces hablamos del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Y pensamos que la palabra pródigo significa algo malo, pero si usted busca en un diccionario la palabra pródigo o dar en forma pródiga, significa dar en forma en abundancia. Por eso en la parábola del hijo pródigo, más bien deberíamos llamarla la parábola del padre pródigo, porque fue el padre el que dio en abundancia, amor en abundancia. Así que la gloria de Dios consiste en dar. Ahora, alguien puede decir o está pensando en este momento, si la gloria de Dios consiste en dar, bueno, los ángeles eso ya lo sabían, porque Dios es Dios y es un Dios eterno. Por lo tanto, durante toda la eternidad, la gloria de Él ha consistido en dar. Pero otro autor, él se llama Rex Edwards, en un artículo titulado El cielo en un pesebre, él escribe algo que voy a compartir con ustedes, porque me llamó poderosamente la atención. Él dice, claro, imaginariamente, porque él no estuvo allí, pero dice este autor que ese día cuando Cristo, el niño, nació, esos ángeles deben haber cantado como nunca antes. Que esos ángeles deben haber cantado en una forma tan armoniosa, tan hermosa, tan poderosa que hasta los pastores escucharon. Y él dice más, él dice, es que no fueron 4 ángeles, es que el coro de ángeles cantó al unísono y cantó de una manera que realmente estaban glorificando el nombre de Dios. Ahora, dice este autor, si ellos siempre han sabido que la gloria de Dios es dar, consiste en dar, ¿por qué ese día deben haber cantado en forma tan especial? Bueno, dice este autor algo muy interesante y lo voy a leer. Él dice, no fue por su poder, el poder de Dios, ni por su sabiduría, ni por su amor. Los ángeles ya sabían todo eso en cuanto a Dios. Es que cantaron de esa manera porque nunca habían visto el espíritu de sacrificio sin límite que se manifestó con el nacimiento del niño. En otras palabras, hemos visto el amor de Dios y lo hemos visto dar, pero esto que estamos viendo, esto es un derroche de amor. En otras palabras, lo que están diciendo es que con el niño Dios nos dio todo el cielo. En otras palabras, no una parte, lo dio todo. No lo segundo mejor, sino lo mejor. Por eso dice él, deben haber cantado de una manera sublime, como nunca lo habían hecho, porque es que nunca habían presenciado esa muestra de amor. Bueno, y ya sabemos los demás detalles, no vamos a entrar en todos, pero puedo mencionar por lo menos 1 o 2. Número 1, ese derroche de amor, ese espíritu de sacrificio sin límites, se manifiesta, por ejemplo, cuando, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado o leído acerca del Herodión. ¿Han escuchado hablar del Herodión? Bueno, si leyeron la matutina o la escucharon del día de ayer, matutina para adultos, ayer el autor o el tema hablaba del Herodión. Y la palabra Herodión, ¿qué otra palabra trae a tu mente? Herodión. Herodión. Herodes. Bueno, este fue un palacio. Así hacen los dictadores. O sea, el pueblo que sufra, pero ellos viven
en el lujo. Bueno, el pueblo sufría, pero Herodes mandó a construir un palacio que a la vez era una fortaleza a la cual podía huir en caso de peligro, llamada el Herodión. Y dice el relato, y si no, pueden leer en la matutina del día de ayer o escucharla, que el Herodión era puro lujo. Allá había piscina, allá había baños termales, comedores, había cosas suntuosas. Bueno, el autor dice, ¿por qué Jesús no nació en el Herodión? ¿Era un rey? ¿Merecía lo mejor? ¿O no? Es que los hijos de reyes, los hijos de nobles, no nacen en una cuna humilde, ¿o sí? No, los hijos de los nobles, especialmente la nobleza, en el caso, por ejemplo, de la nobleza de Gran Bretaña, esos hijos ya nacen siendo príncipes o princesas y no nacen en una cuna humilde. ¿Por qué Jesús no nació en el Herodión? Dice, bueno, porque Dios de antemano tenía preparado para él un lugar humilde. Un lugar humilde. El Rey del cielo, óigase bien, el Rey de la gloria, naciendo en un lugar donde los testigos fueron animales o bestias salvajes, humildes pastores. Y él, bueno, nació porque no había cuna, ni había lugar en el mesón. ¿Dónde lo colocaron a él para dormir? En un pesebre. ¿Y sabes qué era un pesebre? El pesebre era el comedero de los animales. Allí le colocaban la comida a los animales. Allí nació la majestad del cielo. Por eso es que los ángeles, aunque sabían del carácter de Dios, no sabían hasta qué punto Dios podía llegar. Es decir, no sabían hasta dónde, hasta qué nivel de bajeza Él descendería con tal de salvarte a ti y salvarme a mí. Con razón los ángeles cantaron como, no escuchamos, pero con razón cantaron con todo lo que podían dar, lo mejor para el rey. Y por eso no cantaban para ningún otro rey. Ahora, hay una historia, no sé si la escucharon o la han leído en alguna oportunidad, pero yo tengo una serie llamada Cuéntame esa historia otra vez, y los que la han escuchado pues van a escucharla de nuevo, pero los que no, me gusta mucho esa historia porque revela lo que hemos dicho hasta aquí. El autor se llama Lewis Smedes. Este autor cuenta que un día regresaba a su casa con su esposa. Cuando encontró una caja, ¿saben que se acostumbra mucho ahora, ¿no? Que llegamos a la casa y encontramos allí cajas que nos ha traído el correo. Si es que algún delincuente no se las ha llevado, allí permanecen por un tiempo, pero hay que estar alerta, porque ya eso es una industria del robo. Encontraron allí una caja y cuando la abrieron, encontraron, dice él, una manta de color blanco, que era una hermosura. Y todo parecía indicar que la manta había sido, ¿cómo se dice? ¿Bordada o tejida? Tejida, ¿verdad? A mano. Son dos cosas diferentes, ¿no? Pero digamos que tejida, para entendernos. A mano. Entonces más se sorprendieron cuando sacaron de la caja una tarjetita y el nombre de la persona que firmaba era una amiga de ellos de más de 30 años de nombre Sue. Y Sue les escribía a sus grandes amigos estas palabras. Esta manta, cada milímetro de esta manta ha sido tejido con amor. Óigame, qué cosa tan hermosa. O sea, ¿y cuántos milímetros? Una manta, y decía manta afgana de Afganistán. Es una cosa lujosa, yo nunca la he visto, pero debe haber sido una cosa muy hermosa y además no pequeña. Dice, cada milímetro ha sido tejido con amor. Entonces, me gusta mucho la conclusión que él saca en su libro. En inglés el libro se titula A Pretty Good Person. A Pretty Good Person. Una persona bastante buena es el título del libro. Y dice él en este libro que cuando él vio aquella manta y leyó aquel mensaje de su querida amiga, él dijo estas palabras. En esta manta viene un pedacito de la vida de nuestra amiga. ¡Qué cosa tan hermosa! ¿Por qué dijo eso? ¿Un pedacito de la vida de su amiga?
¿En qué estaba pensando él? El tiempo, ¿qué más? Los recursos que ella, porque dedicó tiempo, tuvo que haber dedicado recursos, pero además le puso mucho amor. Dice, aquí viene un pedacito de la vida de ella, porque lo hizo con amor. Pero me gusta más el final del relato, porque dice Lewis Mires, y lo voy a leer. En el verdadero regalo, los regalos que de verdad son regalos, no por lo mucho que cuestan. En el verdadero regalo, oye bien, recibimos una parte de la vida de quien lo da. Está hablando no del regalo que cuesta más, porque a lo mejor ese que te mandó ese regalo que cuesta mucho lo mandó a comprar con alguien. Él simplemente pagó. Y ese no es el regalo que más apreciamos. Ahora, y aquí la pregunta importante, ¿a dónde quiero llegar? Si el verdadero regalo nos trae una parte de la vida de quien lo da y hay un costo asociado, entonces, ¿cuál es el mayor regalo que tú has recibido y que yo he recibido? A ver, ¿cuál es ese mayor regalo que tú y yo hemos recibido? Porque si el verdadero regalo trae parte de la vida de quien lo da y si hay un costo asociado, entonces ese regalo perfecto que tú y yo hemos recibido es el regalo del Hijo de Dios. Porque en el Hijo de Dios no viene parte de la vida del que lo dio. Todo, todo. Jesús no reservó nada. No dejó una parte en el cielo diciendo, guárdenme el trono aquí que yo regreso pronto. Voy a cumplir con un cometido, una misión y eso. No. Él lo entregó todo. Entonces, gracias a Dios por ese precioso regalo. Pero hay más. Con el regalo, no sé si recuerdas Isaías 9:6, porque hay, o sea, imagina tú que alguien te dé un regalo y después te lo quite. ¿Verdad que eso sería muy feo? Una persona diga, mira, me quedé sin dinero. Tú podías devolverme el regalo y yo te lo doy de... Oiga, por favor, a nadie se le ocurriría eso. Bueno, porque un regalo es para siempre. Bueno, he aquí una de las mayores noticias, porque tengo varias que quiero dejar contigo. Y esa noticia consiste en que el regalo que nos dio Dios, ese regalo perfecto en la persona de su Hijo, es un regalo para siempre. Ahora, ¿por qué sabemos que es para siempre? Bueno, vamos a analizar la profecía de Isaías 9:6. Dice, un niño nos es nacido. Ok, ¿qué significa nos? Un niño nos, porque podría haber dicho, un niño ha nacido. Un hijo ha venido o ha nacido, pero no dice así, dice nos. Un niño nos es nacido, un hijo nos. Y esa palabrita nos, ¿qué significa allí? Ha nacido para nosotros. El niño ha nacido. O sea, Dios nos ha dado un hijo. Y no significa que lo ha dado para siempre. Y por supuesto con amor. Y no hay ninguna posibilidad de que Él diga, ya tienen suficiente tiempo con el niño, con el hijo, así que por favor regrésenlo. No, no. Un niño nos es nacido quiere decir, mire, quiere decir esto. Satanás pensó que cuando el primer hombre y la primera mujer pecaran, la separación de ellos como pecadores de parte de Dios iba a ser una separación eterna. O sea, en la mente del archienemigo nuestro, de Satanás, no cabía la idea ni siquiera remotamente de que Dios pudiera proveer alguna vía de escape, porque la paga del pecado es muerte. Y sin embargo, aquí ocurrió algo muy interesante. Satanás pensaba, ¿qué cosa? Separarnos por siempre de Dios. Pero cuando entra el pecado, Dios envía a su Hijo. Y al enviar a su Hijo y ser parte de nosotros, como si fuera el hermano mayor nuestro, al ser parte de nosotros, dice el texto del deseado de todas las gentes, página 17, que al ser parte de nosotros, no solamente no hay separación, sino que estamos más unidos a Dios
que si nunca hubiéramos pecado. Claro, no voy a decir gracias a Dios por el pecado, pero lo cierto del caso es esto. Nadie va a decir gracias a Dios por el pecado, pero lo cierto es que si Satanás quería separarnos, le salió el tiro por la culata, porque ahora resulta que estamos más unidos a Dios que si nunca hubiéramos pecado. Y la cita, por si acaso alguien la quiere buscar, dice así. Página 17 del deseado de todas las gentes. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. Por las edades eternas, Cristo está ligado con nosotros. ¿Por qué sabemos? Porque es que la humanidad, Él antes de venir era divino, siempre lo ha sido, pero ahora es divino y humano. Y la parte humana, que misteriosamente es parte de la divinidad en Él, Él nunca la perderá. En otras palabras, el pecado nos degradó, pero la encarnación de Cristo nos elevó. Y nos elevó al punto de que en este momento tenemos un representante de la humanidad sentado a la derecha del trono de Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué cosa más grande! Voy a repetir eso porque eso no se puede dejar así nada más, dicho una sola vez. El pecado nos degradó y merecíamos la muerte, pero con la encarnación de Cristo, que ahora es parte nuestra porque también tiene humanidad, nuestra humanidad, nuestra raza ha sido elevada al trono de Dios. A la derecha del trono de Dios hay un representante tuyo y mío, tu hermano mayor y el mío están allí. Y Él intercede por nosotros. Bueno, ya es hora de terminar y quiero terminar con dos ideas. La primera no es mía, es de Mark Finley. Conocemos a Mark Finley, tremendo escritor, tremendo predicador. Y él dice que cuando Cristo vino, hubo tres reacciones muy diferentes una de la otra, o diferentes unas de las otras. Dice, primera reacción, los indiferentes. ¿Quiénes eran los indiferentes cuando Cristo vino? Los indiferentes ni se enteraron. O si se enteraron, no le dieron importancia. ¿Ocurre lo mismo hoy? ¿Hay indiferentes hoy? Sí. Número dos, los que se opusieron, los que hicieron guerra al niño. Bueno, a la cabeza de ellos está ¿quién? Herodes, el malvado, el grande, el mayor de la dinastía y el más perverso también. Bueno, están los que se opusieron. Bueno, después de Herodes haber muerto, hubo quienes se opusieron al Señor, los dirigentes religiosos del pueblo. ¿Hay hoy día quienes se oponen? ¿También? ¿También? ¿Se repite la historia? También. Pero dice Mark Finley, además de los indiferentes, además de los opositores, están los que le están dando al Señor lo mejor que tienen. En aquel entonces fueron los reyes, los tres sabios. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dieron él al Señor? ¿Qué le dieron ellos al Señor? Oro, incienso y mirra, lo mejor en aquel tiempo, lo mejor. El oro se reservaba para los reyes, el incienso para los sacerdotes, la mirra para los momentos en los que alguien moría. Bueno, Jesús, Él es el rey y también es sacerdote y también murió por nosotros. Así que los tres regalos fueron muy apropiados, pero el caso es, los reyes, los sabios, le dieron al niño, ¿qué cosa? Lo mejor. ¿Qué le darás al Señor en estas fechas navideñas? ¿Lo que te sobra? ¿Lo que te sobra de tiempo? ¿Lo que te sobra de dinero? ¿Lo que te sobra en ropita para aquellos que tienen menos? A veces damos al Señor lo peor o lo que nos sobra, pero el ejemplo de los sabios nos recuerda que si el Señor nos ha dado lo mejor, porque nos ha dado el regalo perfecto, ¿sí o no? Si Él nos ha dado lo mejor, ¿qué le daremos al Señor? ¿Lo peor? Le daremos lo mejor. ¿Y qué será lo mejor? A ver, dijimos, Él lo dio todo en la persona de su Hijo. Su mayor tesoro, Él lo dio y lo dio completo. ¿Qué le daremos al Señor? ¿Qué será lo que el Señor está esperando? Como dice el texto, dame, hijo mío, tu corazón. Y cierro con un relato. Yo sé que nos gustan los relatos. Y este es muy hermoso por la aplicación. Y es el relato de un rey que
quería conseguir un violín de esos, se llaman de Cremona. Nunca he visto uno, pero son los que usan los virtuosos. El caso es que mandó a sus emisarios por todo el reino buscando un violín de esa naturaleza, de ese estilo. Y finalmente llegó un anciano, no muy bien vestido, con uno de esos violines. Y entonces le dijo a los guardias que él quería tocar su música ante el rey. Pero lo vieron con tal apariencia que no lo dejaban pasar. Y entonces él les dijo a los guardias, díganle al rey, y con estas palabras, díganle al rey que la música del cielo ha llegado a sus puertas. ¿Qué le dijo? Díganle al rey que la música del cielo ha llegado a sus puertas. Y tanto insistió, que dice el relato, que los guardias llevaron el mensaje al rey. Y el rey, curioso, les dijo, háganlo pasar y escuchemos su música. Bueno, el relato cuenta que la música fue tan sublime, tan hermosa, que cautivó el corazón del rey. Y de inmediato, como él podía pagar, el rey le dijo al hombre, póngale precio a ese violín y usted va a recibir lo que pida. Y entonces el anciano respondió, hay una condición. Cualquiera, dígamela. La condición es que la música vaya acompañada de su músico. Qué interesante. ¿Qué quiere decir? La música y el músico son inseparables. Si el violín se queda en el palacio, yo también debo permanecer en el palacio y debo ser yo quien toque el violín. Pero le había gustado tanto la música al rey que no le importó la condición. A fin de cuentas, que era una boca más que alimentar en el palacio y tendría la música para siempre mientras este hombre viviera. Entonces dice el relato que desde ese momento el músico y su música vivieron en el palacio. Y tú puedes decir ahora, okay, ¿cuál es la moraleja? Bueno, como no está clara, yo la voy a explicar. Dice el autor del relato, que de paso no lo he mencionado y me gusta mencionar siempre los autores, no sea que piensen que estoy cometiendo plagio. El autor es Gordon Nasby y su obra es A Treasury of the Christian World, como una antología del mundo cristiano. Y dice Nasby que qué cosa tan hermosa es esta, pensar en este tiempo, que el nacimiento del niño nos trajo la música del cielo. Y yo estoy en esta mañana, ya no es Nasby quien está hablando, ahora soy yo quien les quiero decir. Como hablé de buenas noticias, quiero decirte, mi amigo, mi amiga, que en este momento la música del cielo está tocando a tu puerta. ¿Y qué es lo que eso quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que, bueno, recuerdan, la música y el músico son inseparables. Los dones de Dios no se pueden separar de Cristo. Tú quieres la paz de Dios, ¿verdad que sí? ¿Quieres la paz de Dios? Entonces tienes que aceptar en tu corazón al príncipe de paz. Porque la paz no se puede dar aparte del príncipe de paz. Cualquier otra paz es pasajera y es una mala imitación de la verdadera. Si quieres la paz, no puedes recibir la parte del príncipe de paz. Acuérdate, la música y el músico van juntos. Los dones de Dios no se pueden separar de Cristo porque Cristo es el don de Dios. Y cuando recibes a Cristo, recibes todo lo que Él puede darte, todos los dones del cielo, no solamente la paz. ¿Quieres el perdón de Dios? ¿Quieres el perdón de Dios? Bueno, solo te puede dar perdón la sangre de aquel que no solamente perdona tus pecados, sino que también te limpia de toda maldad. ¿Quieres la salvación de Dios? Recuerda, la música y el músico son inseparables. ¿Quieres la salvación de Dios? No la puedes recibir aparte del don de Dios. Así que si quieres la salvación de Dios, dice la Escritura, que no hay bajo el cielo otro nombre por el cual podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Entonces la pregunta, por supuesto, la pregunta final es, ¿qué le darás a Cristo? Oye bien, Él solo quiere tu corazón, pero no lo forza. Él está, como dice el relato, como dice la Biblia, y aquí yo estoy
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. O sea, solo cuando alguien oye, pero oye de tal manera que está dispuesto a abrir, es decir, permitirme entrar, solo en esas circunstancias yo entraré. Y cenaré con él y él conmigo, que es una forma de decir, y seremos amigos para siempre. Y la amistad de Cristo es una amistad tal que significa al final salvación y vida eterna. Entonces la pregunta de nuevo, ¿le darás al Señor tu corazón? Porque recuerda que si recibes al Señor, con Él recibes todo lo demás. ¿Alguien en esta hora quisiera decir, ya que el año ya está por terminar, se acerca un nuevo año, Señor, tienes que ayudarme. Yo quiero que tú mores en mi corazón. Yo quiero que tú establezcas allí tu trono permanente. Y quiero que no haya nadie más que compita o que rivalice con el honor que solo tú mereces. Pero yo no puedo hacerlo. Así que ayúdame, Señor. Dame tu Santo Espíritu para que Jesucristo sea el primero y lo mejor en mi corazón hoy y por siempre. ¿Hay alguien que quiera decir eso al Señor? Ok, ¿por qué no nos ponemos de pie, verdad? Y oramos pidiéndole a Dios que nuestro corazón se convierta en este momento en un pesebre para que el Hijo de Dios pueda estar allí y pueda traernos todos los dones del cielo que solo Él puede dar. Vamos a orar. Padre amado, queremos darte en esta hora muchas gracias porque en la persona de ese niño nos diste todo el cielo. Lo mejor de lo mejor. No escatimaste en absoluto, nos diste lo mejor. Y ahora queremos darte lo mejor que tenemos, Señor. Y es que voluntariamente queremos en este instante decirte, toma posesión de nuestras vidas. Toma mi corazón, Señor, porque yo no te lo puedo dar. Voluntariamente no puedo. Toma mi corazón y establece allí tu trono, hoy y por siempre. Amén. Amén.